4:07 de la tarde y abrimos la segunda hora y así con nuestra conversación luminosa para empezar la semana en este 17 de noviembre. Hoy va de fogones y va de comer bien y de comer rico y lo vamos a hacer con Isiar Pérez, es chef Reña de Mora al Restaurante. Hola Isiar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué alegría tenerte y empezar la semana contigo y hacerlo además con esta música que tú has elegido para empezar la conversación. Cuéntanos por qué la has elegido, Isiar. Pues mira, por nada en concreto, la verdad que es de de las canciones que suenan ahí en mi lista de reproducción, incluso en Moral también, así que me da buen rollo y por eso mismo. Que además es la sintonía de un programa de esta casa de Cebollas Verdes, que estaba Claro, aquí y nos lleva a ese sonido también. Y si de pequeña, si te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? pues mira, no lo sé, siempre decía algo relacionado con el turismo, porque además me gustaba mucho. Lo de cocinera surgió de manera espontánea, porque además en mi familia nadie se dedica a la hostelería. Y no lo sé, lo que sí sé es que en el tiempo libre y cuando tocaba estudiar yo estaba metida en la cocina, así que yo creo que más que saberlo lo practicaba un poco, ¿no? ¿Y con quién te metías en la cocina? Pues mira, mis abuelas siempre han estado ahí y además cocinan muy rico y hacían comida muy sabrosa, así que yo creo que ellas son las que primero estuvieron ahí como referentes. ¿Tú te ponías igual a apoyarlas primero y luego empezar a cortar las verduras? Sí, 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 además eso aprovechaba, cualquier momento para fijarme y para meter mano ahí donde pudiera, sí, sí, sí. ¿Y les ibas preguntando? ¿También te daba curiosidad? Pues sí, la verdad que sí, además recuerdo con mucho cariño, yo soy de Valverde, ¿no? Entonces los domingos bajábamos a ver a mi abuela Frontera y siempre aprovechaba para hacer alguna receta con ella, así que sí, sí, sí. ¿Y qué se cocinaba? Pues mira, de todo un poco. Yo tengo mucho recuerdo, por ejemplo, mi otra abuela Diana, mi abuelo era cazador, entonces siempre hacía conejo, recetas con perdices. Eso lo recuerdo con mucho cariño, además esos sabores. Y no sé, comida muy sabrosa, la verdad. Si hay sabores de la infancia, porque es verdad que todos creo que podemos tener, si tiramos de memoria, a todos se nos pueden venir sabores de la infancia o del hogar, ¿no? ¿Cuáles son todos esos sabores, esos platos que tú dices, pues mira, esto me lleva directamente a mi infancia, a Valverde, a Frontera? Pues mira, yo creo que sí que por ejemplo, el puchero se come mucho en Canarias, pero en el Hierro comíamos mucho papas y coles y es una comida que para ser una niña que te gustaran las papas y coles pues era un poco extraño, pero era de esas comidas que a mí me gustaban muchísimo de pequeña. Luego en los veranos gofio, queso y uvas, que también es muy tradicional. Qué rico. No sé, ¿qué más se me ocurre? No sé, muchas cosas, es que me gusta todo. Yo lo tengo muy complicado, ¿eh? ¿Y cuando te decides formalmente a decir, bueno, voy a pasar del juego y de cocinar con mis abuelas en la cocina a formarme, quiero formarme para ser cocinera? Pues bueno, cuando había que dar el paso a ir a la universidad, ¿no? Yo estudié hasta bachillerato en el Hierro y ya cuando había que tomar una decisión, pues ahí fue, ¿no? Y ya sí me vine a Tenerife a estudiar cocina. Y ahí, ¿qué te dicen en tu entorno? ¿Que vas teniendo claro efectivamente que te quieres dedicar a eso o es un poco prueba? No, no, lo tenía clarísimo, la verdad que un apoyo rotundo en casa y pa'lante, o sea que sin problema. Empiezas a estudiar cocina, ¿qué se estudia Pues en la formación, en el grado? Es un Pues grado, puedes ¿no? estudiar tanto grado medio, una formación de grado medio, como en mi caso que hice un grado superior de dirección de cocina en el Hotel Escuela de Santa Cruz. ¿Y ahí qué se enseña, qué se imparte, qué aprendiste? Pues todo, todo, realmente la base, ¿no? Definiciones, términos, recetas clásicas, un poco cómo es el trabajo en una cocina profesional, realmente todo, ¿no? Es un poco el paso previo a la vida profesional y te enseñan esa base pues tan necesaria. ¿Y eso es necesario tener una base? A ver, esta profesión, la hostelería en sí, tiene muchos profesionales que no han estudiado y que son muy buenos profesionales. Yo creo que ahora mismo sí que es necesario, pero no lo era. O sea, yo creo que siempre ha sido un trabajo al que todo el mundo más o menos podía dedicarse. Sí, es verdad que considero que es importante, pero vamos, no vital.
Y a partir de ahí te formas, sales ya con esa formación, con ese grado en dirección de cocina, ¿verdad? Sí, Grado luego superior. sí, haces 2 años de dirección de cocina y luego las prácticas, ¿no? La verdad que aquí en Canarias tenemos la suerte de tener lugares maravillosos para hacer prácticas. Yo las hice en el Hotel Abama, que era además o sigue siendo un referente gastronómico en los hoteles y en las islas. Y ahí realmente es donde lo aprendes todo, ¿no? En la vida real, como quien dice. Algo que descubras en esa formación, en esas primeras prácticas, en ese primer contacto, que te haya sido especialmente útil. Pues mira, más que aprendizaje como tal de teórico práctico, recuerdo muchas veces a las personas que me enseñaban a hacer cosas y de eso sí guardo muchos recuerdos con mucho cariño, ¿no? Gente que a pesar de estar trabajando y compañeros que estaban pues ahí pues trabajando duro, se paraban para enseñarte y eso lo guardo muy bien, ¿eh? Cuando entras en un primer restaurante, ¿cómo es esa llegada, ese aterrizaje y por dónde se empieza ya la vida laboral? Cuando vas a empezar a ser cocinera. A ver, en mi caso, la verdad que siempre he tenido como muy buenas casualidades. De Abama pasamos a Bahía del Duque, que también es un gran referente aquí en Tenerife, y bueno, yo creo que también en Canarias. Y de ahí ya, pues eso, ahí es la vida real de verdad. Y bueno, entras muy verde y aprendiendo muchas cosas y cogiendo mucho rodaje. Y bueno, la verdad que también es una etapa profesional que guardo con mucho cariño porque al final esos compañeros pues se convierten en amigos, ¿no? Entonces tengo muy buenos recuerdos. Vas pasando por diferentes lugares y también van llegando los reconocimientos, Isier. Sí, sí, como te decía eso, al final las casualidades, pues después de mi etapa en Bahía del Duque, hice la apertura del Corales aquí en el sur y ahí conocí a un compañero que se llamaba Mario, que era el primer asesoramiento de los hermanos Padrón, ahí fue donde les conocí a ellos. Hice el primer año, luego me quedaba como esa espinita clavada de salir fuera y de ir a una estrella Michelin. Entonces les planteé eso, que me marchaba, que me iba al País Vasco unos meses de prácticas con Eneco Hacha. Y ellos ya estaban ahí rondando la idea de poemas en el Santa Catalina y me proponen ser la jefa de cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues una gran oportunidad que yo no podía dejar escapar. Igualmente me voy al País Vasco porque Santa Catalina estaba en obras. Y bueno, era eso, una oportunidad, mi primera experiencia como jefa de cocina, que al final siempre había sido cocinera y de la mano de unos grandes chefs, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita. ¿Qué hace una jefa de cocina exactamente? ¿De qué te encargas? ¿De qué te encargabas? Pues mira, de que todo estuviera como tocaba, eso es lo primero. Sí es verdad que a mí me encanta estar cocinando y un jefe de cocina gestiona más que cocina, pero bueno, yo siempre me apañaba para estar ahí en los fogones y un poco pedidos, control de personal, que todo esté en orden, muchas veces también algún trato con los clientes, proveedores, un poco pues toda esta parte administrativa de los restaurantes. ¿Y cuándo te empieza a rondar la cabeza de tener un restaurante propio? Pues mira, yo creo que es algo que siempre tenemos los cocineros ahí, esa espinita clavada, ¿no? Mi novio también se dedica a la cocina, entonces él ha sido más emprendedor que yo y ha sido quizás quien me ha impulsado un poco a dar el salto y abrir Moral. Y bueno, yo creo que era lo siguiente que teníamos que hacer, ¿no? En Poemas pasaron cosas muy bonitas, una estrella Michelin, un Sol Repsol, lo pasamos muy bien y aprendimos mucho y sentíamos que el siguiente paso era pues tener un restaurante propio, ¿no? Cuando se decide emprender de esta manera, tener un restaurante propio, como tú dices, Isiar, ¿cómo se prepara esa identidad? ¿Cómo quieres que sea ese espacio que te identifique, que les identifique? ¿Por dónde se empieza a construir este proyecto? A ver, yo creo que lo principal, a pesar de que emprender y tener tu propio restaurante puede sonar un poco a cumplir un sueño, ¿no? Que lo es también, hay que tener claro que es una empresa, ¿no? Y tener los pies en la tierra yo creo que es algo que a los dos nos caracteriza mucho. Teníamos claro que queríamos que nuestros clientes se sientan bien, disfruten del espacio, estén cómodos en un lugar cálido, eso era de las cosas más importantes para nosotros. Y a la hora de definir moral, siempre queríamos que moral sea
un lugar donde se coma rico, ¿no? Que no sea el sitio de moda, que se salga un poco de las estridencias, pues, de los restaurantes súper lujosos, un lugar donde ir a comer rico, que te apetezca estar ahí, que vayas, pues, a una ocasión especial o que salgas de trabajar y, oye, pues me voy a Moral y como, no sé, es el lugar donde siempre apetece ir, ¿no? Yo creo que es una buena definición. ¿Tardaron mucho en pensar, qué iba a componer la carta? Ese momento, no sé si casi un ritual, ¿no? Sobre todo cuando abre puertas por primera vez. Pues sí, la verdad que se demoró mucho al final hubo obras y se demoró un poco la apertura de Moral y eso yo creo que también nos ayudó un poco a perfeccionarlo todo mucho más. Sí es verdad que tenemos una carta bastante corta, que va variando en función de la estacionalidad del producto, entonces vamos metiendo, sacando platos, cosas que están de temporada, producto que está pues en el mercado que está muy bueno, vemos y nos apetece cocinarlo. Entonces, bueno, sí le dimos bastantes vueltas, pero tampoco nos obsesionamos mucho. ¿Comer en un restaurante bueno es un lujo? Yo creo que sí, sí lo es, porque al final, pues, económicamente hay restaurantes que yo siempre digo que es una experiencia que todos deberían, permitirse una vez en la vida. Sí lo es, porque al final, bueno, pues, hay gente que lo entiende o que no lo entiende, pero igual que es un lujo tener un hobby y comprarte los artículos para ese hobby y son carísimos, ¿no? Entonces, bueno, depende. Estamos conversando en Roscas y Cotufas con Isiar Pérez, chef Reña de Moral Restaurante. I was falling too soon, separated by the afternoons. ¿Este también suena en Moral? Pues sí, tenemos a Robert Glasper quemadísimo ya en Moral. La verdad que tuvimos la suerte de ir a un concierto suyo hace un mes o así, que estuvimos de vacaciones en Nueva York. Y vamos, lo tenemos, ya estamos aburriéndonos de Robert Glasper, aunque nos encanta. Porque tienen una playlist en el restaurante que acompaña toda esa experiencia de la que hablabas, Isiar. Pues mira, tenemos un camarero en Moral que es DJ John y además estamos todo el día picados porque a unos nos gustan unas canciones, a otros otras. Hay algunas que oímos hasta la saciedad y es como, por favor, vamos a quitar ya esta canción de la lista de reproducción porque ya nos aburre. Sí, sí que le damos importancia a la música en el restaurante. Y me encantaría visualizar, por ejemplo, esa cocina, la cocina de Moral, Isiar. em, ¿Diferencia algo la cocina de la alta cocina al resto? Es decir, ¿tiene más que ver igual con un laboratorio por las pruebas, por lo que se hace, por cómo se piensan los platos? No te creas, ¿eh? La verdad que Moral es bastante sencillo. Empleamos mucho tiempo en caldos y en salsas y estamos todo el rato con mucha reducción y mucho sabor, pero no hacemos mucha cosa muy fuera de lo cotidiano, ¿eh? De hecho, uno de los platos que más triunfa es un flan casero con vainilla, con pieles de naranja y además lo servimos en un plato Duralex de los de toda la vida y de verdad que no nos volvemos muy locos, ¿eh? ¿Qué más platos estrellas hay? A ver, vamos a ponernos los Mira, dientes pues largos. tenemos otro plato que además surgió cuando estábamos preparando la carta, que no creíamos que iba a triunfar tanto, sino fue un entrante más, y es una berenjena asada que la vamos como glaseando con una especie de almíbar con salsa de soja y vinagre, y luego le ponemos anguila ahumada, salsa de yogur y champiñones, y sin duda yo creo que ese es el plato que quien viene a Moral y repite siempre lo pide. Hasta llegar a ese punto, ¿cuánto trabajo hay detrás de preparación, de prueba, de intuición o de estudio? Pues mira, en nuestro caso, somos más de lo que hablábamos antes, de un poco de cocina de recuerdo, de esos sabores que tienes en la memoria y quieres que la combinación puede funcionar y lo pruebas y te encaja. Hay otros que los pruebas y no te encaja. No practicamos mucho los previos a los platos, ¿eh? Somos un poco más de improvisar y nos cuadra bien y nos funciona y ya está. Y luego se prueban con clientes, se ponen un tiempo en la carta a ver qué pasa. Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, nuestro fotógrafo Edu Gorostiza lo usamos mucho de cobaya y muchas veces de manera casual es el primero en sentarse a la barra y los prueba y
le miramos y es como eres hoy el que te ha tocado una vez más probar el plato el primero y bueno, sí, sí, y algunas cosas que a nosotros nos gustan mucho y luego no salen mucho, pues ya es un poco ir viendo, ¿no? ¿Y los clientes se dejan asesorar cuando van por ahí? Decir, oye, pues proponme, sugiéreme, o van con una mentalidad ya cuando ven la carta y dicen, oye, pues esto, porque es lo que más me suena, o lo que creo que me puede gustar. Tenemos de todo. Sí, es verdad que tenemos un menú degustación muy cortito de 5 pases, que es como el primer bocado, el bocado perfecto para una primera vez, ¿no? Y funciona muchísimo, además a la gente le gusta mucho porque es bastante variado, no se hace un menú muy extenso. Esa opción para una primera vez siempre la recomendamos y gusta muchísimo. Luego hay quien prueba la carta y nosotros lo hacemos como una especie de menú también y la gente lo disfruta mucho también. Entonces cualquier opción es buena. ¿Y si Ari en casa cocinas o acabas harta? Últimamente estoy tirando mucho de globo, ¿eh? Muy. La verdad que el domingo día libre tiramos mucho de globo, pero sí suelo cocinar. ¿Y de ir a otros restaurantes? ¿Te da tiempo, te apetece ir a otros restaurantes a ver qué hacen y qué se come por ahí? Sí, sí, la verdad que sí que visitamos mucho, muchas veces menos de lo que nos gustaría porque nos coinciden los cierres y luego pues tampoco puedes visitar tanto, pero incluso hasta en los viajes, ¿no? De hacer viajes para ir a comer a un sitio y volver. Así que sí, siempre que podemos salimos a comer por ahí. ¿Es muy estresante ese trabajo? Depende, ¿no? Es estresante, sí, es duro porque al final son muchas horas, te pierdes muchos momentos especiales con tu familia, con tus amigos, ¿no? Cuando los demás están pues en sus momentos de ocio, a ti te toca trabajar. Creo que es algo que el cocinero ya ha naturalizado y ya pues da igual, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en nuestra cocina estamos Juan Carlos y yo en la cocina y John y Jesús en la sala, es un equipo muy pequeño, intentamos que todos seamos lo más felices posibles en nuestro trabajo, yo creo que eso es fundamental, entonces el estrés se aplaca un poco, ¿no? Son las casi que 4:25. Estamos conversando con Isiar Pérez, chef Ferreña de Moral Restaurante. Además, el restaurante precisamente recibió la distinción VIP Gourmand que otorga precisamente la guía Michelin. Sí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque además ha sido muy rápido, nos lo dieron justo el día que cumplíamos 5 meses y al final lo que impulsan estas guías es que el cliente te conozca, que quien viene a Santa Cruz y no sabe de dónde comer, consulte esta guía que además pues es la más prestigiosa a nivel mundial y te ponen el mapa, ¿no? Entonces para nosotros ha sido un punto de inflexión en cuanto a diferenciarnos entre el público extranjero sobre todo. Te voy a presentar a mi compañera Andrea Pérez. Hola Andrea, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque te vamos a someter a un test, Isiar. Bueno, qué nervioso. Yo te cuento, ¿vale? Hay que responder de manera breve, aunque se puede matizar. ¿Estás Venga. preparada? Sí, Si tuvieras que describir tu cocina en 3 palabras, ¿cuáles serían? nosotros decimos comida rica y buen producto. Bueno, ¿qué ingrediente usarías para describir tu personalidad? Uy, qué difícil. No Puede lo ser sé. uno, ¿vale? No hace falta pensar mucho más. El chocolate. Dulce, por ejemplo, entonces, O ¿no? amargo. Amargo. Depende. Bueno. ¿De cuánto? ¿Del 85, del 90? Uy, ese no me gusta tanto, ¿eh? Vamos a dejarlo. Depende del día. Eso es. ¿Qué animal serías y por qué? Mi madre, qué difícil todo. No venía muy preparada, ¿eh? Siempre me han gustado las jirafas. Ah, No sé Mira. por qué. Bueno, pues una jirafa. En tu caso, no sé si sueles utilizar la inteligencia artificial, hablas con ella, no. Pues mira, estoy empezando a ello, sí. Pues hoy vas a seguir porque ahora también vas a hablar con ella que te va a hacer unas preguntitas. Venga. Buenas tardes, soy Bencharo, encantado de conocerte, Iciar. Vamos allá. ¿Qué producto de reño nunca falta en tu despensa? El queso. ¿Un superpoder que te gustaría tener en la cocina? Uy, el de que no se me quemen las cosas. ¿Un chef o cocinera que te inspire especialmente? Me gusta muchísimo Diego Guerrero. ¿Cómo nace una nueva receta en tu cabeza? ¿Por sabor, por producto o por antojo?
Yo creo que sabor y producto. Pues muy bien. El superpoder de que no se le quemen las cosas me lo llevo también, ¿Por algo en especial? por lo que sea. Ah, No lo voy a decir por aquí. ¿qué se No te ha es lo quemado? mío. ¿Qué se te ha quemado? Pues todo lo que se pueda quemar se quema. Pero madre mía. Andrea, A gracias. Luego te ustedes. escuchamos. Y Siar, qué responsabilidad invitarte a cenar a ti o algo a casa, ¿no? No te creas, ¿eh? No, 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 yo soy muy básica también, ¿eh? De verdad. Yo estaría nerviosísimo. No. O te pediría consejo, que también eso te lo pedirán mucho. Y acabas también harta de decir, Eh, oye, Siar, bueno, ¿cómo va a quedar mejor esto? sí, algunas veces sí, sí. Pero me curro la respuesta para que le quede bueno, ¿eh? Y Siar, ¿cuáles son, si tuviéramos que dar algún consejo que todas y todos pudiéramos aplicar a nivel básico en la cocina, ese sota, caballo y rey para aplicar a cualquier creación, ¿cuáles serían? Mira, pues hay uno que me dijeron hace tiempo y es tan real, y es que en la cocina no hay atajos. Y cuando buscas el atajo, se te quema, se te pega, esas cosas. Entonces todo tiene su proceso, tiene su tiempo. El sofrito necesita tiempo para que esté rico de verdad. Entonces yo creo que ese es un buen consejo. Qué difícil, ¿eh? Soy de los que intenta buscar siempre atajos, ¿eh? Porque como no me gusta mucho, Claro, intento robar de cocina por un lado, otro por otro y luego lo hago todo mal. es útil, ¿eh? También. Pues ojalá, pues, yo soy de los que pensaba que el robot de cocina le podría dar hasta la cebolla para que me la pelara. No tanto, Es no que tanto, todo, no. ¿sabes? Entonces, pues eso, pues estas cosas que uno disfruta como buen comedor, pero intenta simplificar todo lo que se pueda. Pero claro, evidentemente, nada como ponerle tiempo, ¿verdad? Y productos Sí, de calidad. sí, la verdad que sí. Yo creo que el tiempo es fundamental. De hecho, todo lo que nosotros hacemos ahí, caldos, salsas, llevan muchísimas horas a fuego lento. Yo creo que eso es fundamental. Y las ganas, ¿no? La pasión un poco. Y acabamos con esta canción. ¿También suena en el restaurante? Michael Kiwanuka, creo. Suena raro, ¿eh? Sí, esta es de además de una serie que salía Nicole Kidman, creo. Y, y vi la serie, me gustó la canción, me olvidé de la canción y lo mismo volvió a salir ahí en las listas de reproducción de Moral y también la hemos quemado. Isiar Pérez es nuestra protagonista, cheferreña de Moral Restaurante en Tenerife. Isiar, gracias por sumarte a la lista de personas luminosas en Roscas y Cotufas. Muchísimas gracias a ustedes, lo he pasado genial. Cuídate mucho Un placer. y deseando probar todo eso que tienes y el flan, que aquí Cuando somos muy quieran. flaneros. Pues mira, cuando quieran. Qué rico. Isiar, cuídate mucho. Gracias. Son las 4:30.